Buenas tardes, bienvenidos al programa Café Psicoanalítico Radio. Este programa será especial, aunque ya pasaron unos días del Día de Muertos, pues quisimos esta vez abordar el tema. Alguna vez ya abordamos Halloween, pero ahora queremos centrarnos en esta festividad mexicana. Vamos a presentar a nuestros compañeros y nuestras compañeras que van llegando. Hola, buenas noches, me da gusto que estén de nueva cuenta con nosotros, soy Alejandra. Hola, buenas noches, mi nombre es Patti, qué gusto que están escuchándonos. Y buenas tardes, bienvenidos a la charla amena con Aroma Café. Espero estén disfrutando su tarde de jueves. Y pues bueno, desde cualquier parte que nos escuchen, la invitación a que se unan mediante los comentarios, por ahí lo estaremos revisando. Y como ya les decía domingo, pues bueno, hoy con una festividad que no solo en nuestro país es bastante emblemática, sino que muchas veces causa cierta extrañeza para el resto del globo, ¿no? En este caso, los extranjeros muchas veces pues los toma por sorpresa el que en una nación por completo se festeje este Día de Muertos, digamos la muerte en general, y que se tome desde dos ámbitos, uno que parece que se jugara con ella y otro que se le respeta bastante. Entonces pues la invitación a que se unan a esto, también como tal al 6º aniversario aquí de Radio Morir, que por aquí hoy nos toca estar con el jefe, con Eric. Entonces pues bueno, saludos también para él. Mi nombre es Octavio y pues bueno, bienvenidos a la charla amena. Parte importante de este festejo es un ritual que ya tiene muchísimos años, más o menos desde 1800, un poquito antes. Ya se celebraban ciertos ritos o ciertas ofrendas hacia los muertos, desde la cultura de los originarios de nuestra tierra, antes de México incluso. Celebraban esto con la esperanza de que no regresaran los muertos o de que los muertos los vigilaran en el más allá. Digamos que pidieran por ellos, que los cuidaran. Y cuando llegan los colonizadores, cambian un poco esta tradición y le van a asignar un día único, donde le van a elegir el Día de Muerto. Y este ritual lo van a mezclar también con la religión católica, que es la que predomina en el país. En esta celebración se va a ver mucho colorido, se va a ver el clásico altar de muertos, se va a ver mucho alimento, bebidas, el papel picado. Hay muchos elementos que tienen simbolismos y que vamos a tratar de ir abordando durante el programa. Pero lo más importante, digamos, de este ritual es que es parte de nuestra identidad como mexicanos. En otros países incluso nos reconocen por el Día de Muertos. Hay películas donde se toca el tema, hay incluso hasta videojuegos donde se habla de México y se asocia directamente ya al Día de Muertos. Por ahí incluso en las últimas semanas se presentaba en cartelera y bueno, aprovechando como este paso entre Halloween y el Día de Muertos, que a fin de cuentas, al menos aquí en nuestra cultura y quizás en la mayor parte de Latinoamérica, pues se ha acabado fusionando esta tradición, aunque bastante anglosajona, pues con la nacionalidad propia, ¿no? En este sentido, pues bueno, tomándose como un festejo y como dicen, pues fiesta no hay quien se le niegue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Día de Muertos? Pues incluso les decía, se aprovechó para hacer una película animada que se llama El Libro de la Vida y que precisamente mediante animaciones retratan esta tradición y toman bastante parte de la cultura que ya les mencionaba por aquí domingo antes de ser México, en este caso desde una Mesoamérica, incluso ya después desde una cuestión prehispánica, la parte donde se dividía, digamos, estos puntos de la muerte, tanto ese purgatorio, el cielo, el infierno, o muchas veces esta cuestión de cómo es el muerto, el que está olvidado y que el que está vivo, ¿no? 3 niveles que incluso, pues bueno, podemos hacer semejanza a muchas veces los 3 niveles que por acá tenemos dentro del aparato psíquico. Entonces, una cuestión olvidada, una cuestión que está muerta y una cuestión que está viva, supuestamente, ¿no? También se podría hacer una cuestión analítica de esto y por otro, digamos, por otro sentido, también se toma, digamos, ya no solo en México, sino alrededor del mundo, siempre una tradición donde a la muerte se le ha tenido como tanto una deidad, tanto como una tradición, quizás no tan emblemática como el Día de Muertos, en donde se dedica un día por completo y que aquí incluso es el primero para, digamos, los niños o las almas más jóvenes y el Día de Muertos para generalmente, ¿no? Sin embargo, en todas las religiones, en todas las culturas, en todas las naciones vamos a encontrar que existió una deidad o que existe una presencia que controle esta parte de la muerte y que normalmente, pues claro, causa un tanto de desagrado, ¿no? La muerte siempre se le asocia, digamos, a contrario de lo que debería pasar, se le asocia con el mal.
y es como de si se murió, qué malo, ¿no? Si sigue vivo, qué bueno. Entonces, esta cuestión pues la tenemos en mitologías tanto griegas, romanas, por acá aztecas, mayas, de todo tipo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo la humanidad ha tenido presente la muerte, por supuesto, por su propia mortalidad, pero también se le ha dado una pauta en donde se le mitifica. Esto sucede en todas las culturas, así como no se explicaba cómo sucedía la lluvia, cómo salía el sol cada mañana, cómo llegaba la noche. A cada uno veremos que antes las deidades eran ante fenómenos naturales. Así como estos fenómenos naturales, las deidades también acompañaban lo que era la vida y lo que es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la muerte, al estar presente durante todo el tiempo, pues bueno, se le consigna una deidad, se le consigna incluso un espacio e incluso se le consigna un mito completo a nivel de cuando te mueras va a pasar esto. También en una cuestión, pues pongámoslo así, muy narcisística como especie, a nivel de creer que existe algo posterior al lapso de vida, ¿no? Que pues a fin de cuentas, definiendo biológicamente quizás qué es la muerte, pues cuando los signos vitales o como tal la actividad orgánica se detiene irremediablemente, ¿no? Porque ahora también nos encontramos con algunos otros preceptos, cómo se puede postergar la vida, ya se hablaría de otras cuestiones como la calidad de la misma, pero sin embargo la cuestión es, el sujeto está vivo, después está muerto y aún así se cree que va a existir algo después de ello, ¿no? De esto se ha dedicado toda la creencia, todos los mitos, y como ya decíamos, pues aquí es donde entra también nuestra mesa de charla a nivel de analizar las pautas y sobre todo en esta tradición del Día de Muertos, el por qué festejar la muerte, ¿no? El por qué festejarlo como cualquier otro festejo, que normalmente se festeja una batalla, como tal un logro, una independencia, una revolución, pero sin embargo lo curioso es aquí con la muerte. ¿Qué se puede celebrar de la muerte? O sea, a veces por la creencia de que no regresen estos muertos a acechar, pero también como un tributo hacia ellos, como si no se les hubiese olvidado. Y vamos a ver que los altares incluso tienen una composición muy característica, que la sal, que las velas, que los gustos de la persona, que los tipos de colores, pues esto también es una tradición que se ha ido forjando y que, como se decía, pues ya más de 200 años la lleva, incluso aquí es una mezcolanza entre la tradición prehispánica y la tradición española, digamos, occidental-oriental, ¿no? En esta combinación completa. Entonces, por supuesto que aquí hacemos una parte emblemática hacia la cultura, que viene desde diferentes aspectos, y bueno, para los que nos escuchen fuera de México, pues quizás algo interesante conocer el por qué celebramos esto, ¿no? El Día de Muertos y para qué lo celebramos, que sería otra de las preguntas. La figura central del Día de Muertos sería la Catrina, y la Catrina es un personaje femenino que de hecho fue creado por un pintor mexicano, y que ya después es retomado por toda la cultura y es como un esqueleto caricaturizado que está disfrazado de mujer, y entonces tendríamos que ver que es una representación femenina. Si nos apoyáramos en el psicoanálisis, podríamos decir que sería algo así como la madre mala, y entonces se tendría que rendir un culto a la madre mala para que esa madre mala no regresara y persiguiera, porque entonces le quitaría la vida a la persona. Pero podríamos decir también que no solo sería la muerte o la Catrina o esa madre mala, sino que se le hace una ofrenda a quien murió, pero aquí sería un desplazamiento, para que no regrese, porque todo el año lo han olvidado. Bueno, obviamente sí lo recuerdan, pero el Día de Muertos es el día que se permite que las personas vayan y lloren, que las personas vayan y recuerden, que incluso hablen con sus muertos, porque si los viéramos otro día, pues se vería raro, ¿no? Sería fuera de contexto. Entonces pareciera que es como una ofrenda para poder hacer ese acto ya social y que es aceptado, porque de lo contrario sería rechazado. Pero sí va a surgir tarde o temprano esa culpa de no haber recordado algunos días a ese muerto. Entonces se lleva la ofrenda como para que no regrese. Bueno, de alguna manera me voy a desviar un poquito, pero algo de lo que hablaba Octavio en cuanto a la cuestión muy narcisística de representar esa mortalidad, y que de alguna manera también es la negación ante el no morir, me recuerda mucho como la cultura egipcia, cómo era todo un ritual también, pero también toda una ofrenda, a cómo seguir sobreviviendo durante toda la eternidad, y que de alguna manera en algunos de los altares también se ponen como las posesiones. En cuanto a la joyería también, digamos que ya se va un poco distorsionando conforme a los años, que es algo que no debería de estar, pero que también aparece como en esta cultura. Todo el tiempo era inclusive hasta los alimentos o las propias mascotas que se iban con ellos,
¿sí? Como para el cuidado durante toda esta eternidad y que se les recordara, inclusive como todas estas estructuras a nivel arquitectónico, como la representación, digamos, o conforme lo dicen los arqueólogos y los antropólogos, que es al final un rendimiento al culto a la propia muerte, ¿sí? De estos seres tan omnipotentes que se van y que al final fueron los padres de una cultura, ¿sí? Y que de alguna manera pues todo este altar es como muy engrandecido, muy narcisístico, pero a la vez que recuerda como aquello que fue lo que fundó la vida, ¿no? Algo muy parecido a lo que haríamos nosotros los mexicanos, pero ya de una manera pues traspolada a recordar a nuestros seres queridos, aquellos que nos dieron vida, aquellos que siempre van a estar presentes durante toda la eternidad, porque al final el estar digamos generación tras generación pues es la eternidad, digamos, del propio sujeto ante lo que sería el abuelo, el bisabuelo, lo que es como tal, y pues se va transmitiendo, ¿sí? Que no se deja ahí. Y que inclusive también yo pensaba en esta parte cuando hablaban de los rituales, que también tendría que ver con cómo generación con generación se va corroborando el duelo, ¿no? Porque inclusive es como lo que sería la velación, luego el novenario, acompañar a la persona que está atravesando por la pérdida, y que pareciera que inclusive la misma concepción de la muerte se va transmitiendo, ¿no? Y bueno, sabremos que la cultura mexicana de pronto tiene esta concepción de la muerte tan dolorosa, y los duelos son muy prolongados, y de pronto llevan como esta vertiente de la melancolía, que también Freud en algún momento la postula. Algo importante también en cuanto al colorido que podríamos ver del ritual mexicano o del ¿cómo se llama?, del altar, es que pareciera que es una formación reactiva. Esa mezcla de colores, esa abundancia, pareciera ser lo contrario. Sería algo así como una defensa maníaca. Para no sentir el duelo, para no sentir la tristeza, se tiene que ver mucho color, que lo contrario sería lo gris o lo oscuro. Para no sentir el vacío del mundo exterior, como parecería por ejemplo en el duelo, pues lo llenan de alimento, lo llenan de cosas, como para que no se sienta solo la persona. En lugar de sentirse solo, digamos, salir al panteón, porque también se acostumbra a eso en el Día de Muertos, se van a ver acompañados por todos esos alimentos, por las imágenes, pero va a haber muchas otras personas que también están teniendo el mismo ritual. Así que de alguna manera se apoyan entre todos y ya no se sienten solos. Es un espacio, incluso un espacio transicional, donde podrían conectarse vivos y muertos. Definitivamente el duelo ha sido tratado también desde el psicoanálisis. Pues ya tenemos ahí las obras de Freud como tal, de Duelo y Melancolía, y la cuestión como lo retoma Lacan. A lo largo de los diferentes autores, ya sean más contemporáneos o de alguna manera de esa escuela clásica, pues vamos a encontrar la importancia del duelo, que claro, para el psicoanálisis muchas veces no es emblemático para la representación de la pérdida por la defunción, ¿no? Sin embargo, pues es una pérdida, digámoslo así. Y la cuestión dolorosa que tiene el sujeto una vez que el familiar muere, una vez que la persona querida muere, es precisamente mediante esta pérdida, no tanto de la persona, como lo hemos abordado otras veces, sino qué es lo que se pierde con esa persona. Muchas veces, como hemos dicho, a fin de cuentas, y sobre todo en las últimas semanas que abordamos esta conceptualización lacaniana, decíamos esta parte en la que el otro deja una parte de sí en uno mismo, y así como uno deja una parte de sí en el otro, ¿no? Esta parte interconectada como sociedad y como individuos, ¿no? Que poníamos con esa premisa de que el sujeto no deja de ser un ser social ni tampoco un ser individual. Mediante esa idea, pues conectamos con esto, que la celebración de un Día de Muerto es tanto para recordar a esa persona, pero también para recordar lo que se tiene con esa persona. Asimismo, en el primer momento, cuando se procesa ese duelo, o se empieza a procesar ese duelo, pues viene la misma parte, en la que hay una pérdida, pero de algo que realmente le duele a la persona, ¿no? Algo que se fue con el otro, digamos, esa amistad, ese cariño, ese tipo de relación, ese tipo de charlas, ese tipo de identificación también, si le existiese, y en este sentido eso es lo que duele, no tanto, digamos, la persona en sí, sino lo que contiene esa persona, ¿no? Como diríamos a lo mejor lacanianamente, ad hoc a los temas pasados, pues tanto un objeto A como también un significante, que precisamente hace que ese representante que tiene la persona valga para el otro, ¿no? Entonces,
es interesante, tanto por aquí que mencionaban la cuestión de tradiciones egipcias, donde también se prolongaba esta vida, digamos, se le daba una calidad humana todavía a un objeto, prácticamente, ¿no? Donde pues el ser ha dejado de ser ser una vez que se vuelve un cadáver, y donde también por acá nos mencionaba Patti el duelo presente en todos estos rituales, ¿no? La importancia quizás, como ahí nos mencionaba, de este acompañamiento, del velorio, del novenario, de la vestimenta oscura, múltiples cosas, ¿no? Incluso el llanto, que pareciera que es algo necesario. Por aquí en nuestro país, hablando de tradiciones también, pues se tenía muchas veces a estas personas que eran las famosas magdalenas, que eran incluso contratadas en el velorio de alguien para que lloraran. Así de simple, ¿no? Y entre más lágrimas hay, es que más se le quería a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos esto con un sepelio donde todas las personas están felices, donde nadie llora, donde nadie sufre, pues como que algo falta, ¿no? Precisamente mediante esta falta, que también podría ser representante o analíticamente traducida, pues se contrataban estas personas. Es parte de la tradición y del folclore mexicano. Sin embargo, también viene esta parte en la que muchas veces, quizás le habrá pasado a alguien de la audiencia, o ha escuchado o ha sido parte de ello, empiezan los chistes en los velorios, empieza la parte de la broma, empiezan las risas muchas veces, y ahí está el cadáver presente, ahí está como tal la cuestión de ritual, pero sin embargo hay chistes entre ellos. ¿Y por qué hay esta cuestión un tanto incómoda? Digamos, para el que no es parte de esa familia, para el que no es parte del momento, que es cómo se pueden estar riendo si se acaba de morir alguien, ¿no? Si es como el proceso de duelo. Pues precisamente esta muerte es tomada desde esta manera cómica, así como la alusión que nos hacían por acá a los colores, ¿no? O digamos a esta cuestión de llenar el vacío, pues sí, con alimentos, ¿no? Y también un sepelio que no tiene su cafecito, que no tiene el panecito, las galletitas, pues parece que no sirve tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué se convierte en una fiesta ya no solo desde el 2 de noviembre, sino a partir de, digamos, el mismo ritual? Pues a fin de cuentas, como decimos, bueno, el ritual va a ser para los vivos más que para los muertos. Los vivos son los que van a acabar lidiando con esta cuestión de la pérdida, ¿no? Entonces, pareciera que el ritual, aquí vamos a ver, no es tanto por el recuerdo, no es tanto por la cuestión de, hay que decirle que no será olvidado, hay que decirle que lo vamos a tener en los corazones, no, sino por un principio que pareciera un beneficio secundario, pero que es un beneficio más primario que otra cosa. En este sentido es tolerar esa pérdida, acompañar esa pérdida y también simbolizarla, que a fin de cuentas entre todas las cuestiones del ritual. Para simbolizarla, de hecho, hay un elemento muy importante que sería el pan de muerto, y el pan de muerto simboliza algo así como la Eucaristía, y esta, digamos, la aportación del catolicismo. Pero también en la Eucaristía se está introyectando un objeto, se está introyectando el cuerpo, digamos, en la religión, el cuerpo de Cristo, pero acá sería el cuerpo del muerto. Es como me lo voy a comer y ahora va a formar parte de mí, al menos durante este año. Y el próximo año voy a hacer el mismo ritual y así nunca lo voy a perder. Sí. Bueno, que de alguna manera, como todo este ritual también es el estar involucrado el propio sujeto, también es como empezar a tratar de elaborar qué sería sentir estar muerto, ¿sí? Porque al final es como tratar de identificarse con el propio muerto, digamos, en el sentido de todo aquello que va a perder, todo aquello que ya no va a ver, todo aquello que va a formar parte como de esa familia, ¿sí? Y que aquello que se está perdiendo, pues también en algún momento le va a doler a todos aquellos que vienen detrás de él, ¿sí? Es como empezar también a elaborar el duelo futuro de aquellos que vienen a sufrir por él posteriormente, ¿no? Al final es esa perpetuidad. Cada generación va a ser propia el ritual, ¿no? Tenemos desde, digamos, los eventos muy clásicos, al menos acá en este de muertos, como decíamos, el altar, sus 3 niveles, que otra vez se vuelve a mencionar estos niveles, ¿no? Los alimentos, esta triada a fin de cuentas, los alimentos también que se le van a dar, los colores que por ahí son también muy característicos, qué es lo que van a ofrecer las mismas personas, las cruces de sal, etcétera, y pues cada generación lo va haciendo suyo. Ahora encontramos también un fenómeno donde ya la gente no es tanto por Halloween que se disfraza, sino que muchas veces los vemos disfrazados de catrinas, ¿no? De calaveras, etcétera. Por aquí la ciudad en estas épocas está plagada también de como tal figuras de papel maché gigantes, que también son aluciendo a la Catrina. Entonces, pues bueno, cada generación lo va haciendo propio, quizás ahora un tanto más recordado que antes, ¿no? Ahora ya se empata muchas veces este ritual o esta fiesta con lo que por mucho tiempo estuvo desplazando la propia tradición, que en ese momento era Halloween. Entonces, pues bueno,
cada generación lo va a hacer propio y cada generación pues lo vive de alguna manera más vívido o menos vívido. Ahora también veamos al menos la realidad, ya no solo en nuestro país, sino de Latinoamérica completa, en donde la muerte está presente todo el tiempo, ¿no? Volvemos a tener, digamos, un tipo de guerrilla interna, de guerra civil, de diferentes atentados, donde la muerte pues vuelve a estar, digamos, presente durante todo el tiempo y donde estos rituales se hacen necesarios, porque ya no solo es el miedo a estar muerto, el miedo también a estar olvidado y el miedo a qué es lo que va a pasar una vez que esté muerto, cómo me van a tomar los que estén o los que queden con vida, ¿no? Entonces, pues diferentes cuestiones que atañen al sujeto. Ahí también hay algo importante, porque ahorita que decías que se disfrazan de Catrina o se disfrazan de muerte, es identificarse con la muerte, pero sería como una especie de identificación proyectiva, porque se toman las características de la muerte y la muerte pues no se puede morir porque está muerta, entonces es omnipotente, es muy fuerte y le proyectan su debilidad, sus miedos o el lado cómico o el lado gracioso a la muerte. Entonces yo soy el que soy omnipotente y tú eres el débil, a la muerte le están diciendo eso. Es como identificarse a lo mejor con el agresor, pero es una manera entonces de lidiar la muerte. A mí me llama la atención lo que mencionaba Domingo hace un momento de esta situación de cómo se van simbolizando los objetos para, a final de cuentas, no perderlos o negar a perderlos, ¿no? Que, por ejemplo, en el texto de Melancolía, Freud nos va a plasmar que en el duelo va a ser como una situación natural, que el que perdió a alguien siempre esté con este decir de que lo ve, de que se aparece, de que lo visita, y que inclusive el altar lleva los alimentos y toda esta situación con la idea de que va a venir y de que tiene que tener como algo que comer y que tiene que ser un alimento, ¿no? Pero que Freud nos va a decir, bueno, es parte natural del duelo y es con la función de que empiece a simbolizar y de que empiece a tramitar pues la pérdida, ¿no? Incluso durante algún tiempo se puede tener ese altar en casa, aunque no sea el Día de Muertos, pero poco a poco lo van a ir retirando. Pueden dejar incluso el cuarto así tal cual como quedó, y así había un vaso sucio, ahí van a dejar el vaso sucio, pero poco a poco van a tener que mover eso. Mover el mundo externo sería como también mover el mundo interno, y no quieren mover nada, hasta que poco a poco se va asimilando, y por eso cada Día de Muertos se le permite a la persona como volver a sentir esos afectos que en algún momento sintió, volver a estar en contacto con los muertos. Ya no solo esta parte de simbolizaciones, hace rato mencionamos también esta cuestión de la broma que se hace o la festividad como se llena de colores. Por ahí Freud también, hablando ya de este autor en concreto, toma otra obra donde analiza, digamos, la broma, el chiste, ¿no? Esta cuestión que hay detrás de esto, ¿no? Detrás de todo discurso, independientemente si es a manera de broma, si es con una connotación más seria o cualquiera que sea, pues va a dejar un vislumbramiento del propio inconsciente de la persona. Aquí vamos a ver que el inconsciente es colectivo y el inconsciente es cultural, a nivel de que la cultura misma va a tomar esta vertiente que por ahí les decía al principio del programa, que es tanto la broma hacia la muerte, ya sea mediante estas identificaciones a nivel de la vestimenta, a nivel de como tal hacer como la broma de que están muertos, etcétera, o también con la cuestión muy de respeto, en donde tiene que estar todo muy pragmatizado, todo muy establecido dentro de este mismo ritual, y que bueno, la fiesta dura un par de días, ¿no? O incluso una noche muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, mediante esta broma también hay que ver cómo es la defensa mediante ese miedo, que como decíamos, así como todas las culturas lo han tenido presente mediante deidades, mediante distintas representaciones, el miedo es presente de la persona, ¿no? Por ahí teníamos otro autor, Dante Alighieri, que mediante esa cuestión cómica también a través de su obra nos iba narrando cómo era el infierno, el purgatorio, el cielo, y también mediante esta cuestión en donde qué es lo que sucede con el sujeto que muere, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si yo muriera exactamente, ¿no? Entonces la cuestión pues acaba retomando al sujeto en específico mediante el contacto social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, este sujeto está más que preocupado por esta muerte, y que muchas veces no es el evento exactamente de morir, sino el evento de qué va a pasar después, ¿no? Vamos a ver que si nos adentráramos a un sondeo popular, pues muchas veces se dice que el miedo es a la muerte,
pero detrás de ese miedo a la muerte existen miedos que parecieran más naturales, miedo a ser olvidado, miedo a dónde voy a estar, miedo con quién voy a estar, miedo a dónde voy a ir, miedo a que esta culpa o el arrepentimiento se haga presente a nivel de lo habré hecho bien en la vida, me habré comportado bien, y que aquí pues obviamente se mezcla con toda la creencia a nivel de una deidad que también te va a castigar o también te va a premiar, que bueno, ya parte desde el principio del propio superyo. Bueno, Lupita Rivera dice, excelente tema, saludos cordiales. Saludos, Lupita. Guadalupe también nos dice saludos. Saludos, Guadalupe. Berumen nos dice saludos al café. Saludos. Elena también nos manda saludos. Saludos, Elena. Y Jorge nos dice, lo de la muerte está pelón. Básicamente el miedo es a lo saber qué pasa después de morir. De hecho, sí hay, digamos, una investigación psicoanalítica de qué podría significar o cuál sería el miedo. El principal miedo sería a no haber dejado como un legado. Eso va a depender mucho de la vida de la persona. Si la persona se relacionó bien, digamos, durante toda su vida y tiene a lo mejor una familia, o si dejó a lo mejor algún escrito, si pudo trascender, digamos, si pudo sublimar, esa persona seguramente se va a sentir más tranquila en el momento que vaya a llegar la muerte. Normalmente cuando vemos que una persona se angustia mucho ante la muerte es porque tiene miedo a estar solo y porque tal vez no tiene muchos vínculos cercanos, porque a lo mejor ya se peleó con las amistades, porque a lo mejor ya no tiene familia, porque no logró trascender en nada, y entonces sí empieza la angustia. Incluso va a haber una cierta pérdida de la realidad y va a empezar a alucinar, va a negarse a la anticipación de la muerte, va a hacer planes a futuro aunque sepa que le queda poco tiempo de vida, y podríamos ver entonces que eso sí podría modificar el miedo o convertirlo también algunas veces en lo contrario, como es una representación ahí en el altar de muertos. Va a estar muy feliz porque se va a morir, pero estamos viendo que no sería congruente. Toda la familia está llorando y a lo mejor esa persona está como si nada. Todos estos aspectos que mencionaba Domingo, volvemos a ese principio básico de que pareciera una parte muy egoísta, ya no solo, como decíamos, como especie, ¿no? De pensar que esta especie es privilegiada y que por lo tanto va a trascender, ¿no? O su vida es única, o etcétera, ¿no? Sino también la cuestión de cada sujeto muy egoísta, lo veríamos así, aunque pues bueno, bastante natural también, el que el otro pues acaba siendo un objetivo o acaba formando un objetivo para sí. Si me vinculo, si tengo amigos, si tengo hijos, si tengo familia, ¿qué es lo que sucede si muero? Ellos van a ser los encargados de recordarme. Y pareciera que es lo que se deposita, ¿no? Ahí no tanto el miedo es como tal digamos de primera mano quedarse solo, que por supuesto hay personas que no van a poder tolerar esa soledad, ¿no? Y precisamente muchas veces se dice esto, no se tolera la soledad porque no se tolera estar con uno mismo, ¿no? Y la parte ahora, ya dejando también la soledad, que sería uno de los miedos de qué tal que esté solo una vez que me muera, qué tal que ya no hay nada, qué tal que solo es oscuridad, ¿no? Ahora también es esto, si no hice un legado, si no dejé una descendencia, si no dejé amistades, si no fui, digamos famoso o trascendental para el mundo, ¿quién se va a encargar de recordarme? ¿Quién va a hacerme este altar? ¿Quién va como tal a pensarme, a traerme a la vida, ¿no? Que como hemos dicho muchas veces, bajo esa premisa un tanto complementada, que ahora sería el me piensan o te pienso y luego existes, pues precisamente el pensamiento de existencia. Entonces muchas veces lo vemos ante fenómenos como los que se mencionan en la primera parte, personas que dejan el cuarto intacto de la persona que fallece, personas que nunca tiran la ropa, personas que siguen sirviendo el plato en la mesa de la persona que fallece, personas que hablan incluso como si estuviese vivo, ¿no? Personas que todo el tiempo lo hacen parte de su discurso. ¿Qué es esto? La presencia que le dan al sujeto fallecido, pero por la necesidad que tienen de ese mismo sujeto, la relación que no quieren perder, ¿no? ¿Qué pasa si en este caso, imaginemos, esa pareja muere? Pues muchas veces la pareja acaba muriendo con ella, precisamente, por la cuestión que ahora es ese mundo, digámoslo así, de dos, ¿no? Bastante poético. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este querer ser recordado? Como decíamos en la primera parte, las culturas también se han encargado de ellos. Por aquí, principalmente en el territorio que ahora es México, teníamos diferentes culturas, los mayas, los olmecas, los aztecas, ¿no? Chichimecas, etcétera, y cada uno de ellos tenía esta relación con la muerte cercana, a fin de cuentas como hacerte amigo de tu enemigo, ¿no? Hacerte amigo del que te puede hacer daño o hacerte amigo de tu miedo.
que a fin de cuentas todo tiene un beneficio. ¿Qué es lo que sucedía? Uno de los grandes parámetros que ahí se ponía era los que eran olvidados, y que a fin de cuentas era como ese tipo purgatorio ahora, los que son olvidados hasta que alguien los recuerde, hasta que alguien como tal vele por ellos, hasta literalmente que ponga una veladora o el incienso o la bebida, etcétera, ahí van a poder cruzar al otro lado, que muchas veces este ritual pues se sigue haciendo, porque existen las veladoras dentro o estos cirios que se ponen al lado de los féretros, pues precisamente con esta cuestión de no caer en esa oscuridad y que se les ilumine el camino hacia ese más allá, ¿no? Pero esta parte de ser olvidado, entonces lo vemos que en las culturas ha sido algo emblemático y algo que se resiste al sujeto, ¿no? Entonces este ritual, que lo veremos así entonces, pues tiene muchísimos siglos, ¿no? Ya no solo un par, sino desde las mismas culturas previas. ¿Por qué se sigue utilizando? Porque entonces viene la garantía de que alguien lo va a hacer conmigo, ¿no? Yo lo sigo haciendo porque donde yo lo deje de hacer, ¿quién lo va a hacer conmigo? Ya no es tanto del respeto que se tienen hacia los antecesores, sino el respeto hacia sí mismo de quién me va a como tal hacer esto a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vemos una parte de ello, y muy similar a lo que veíamos en los temas pasados, mediante este juego del deseo. El deseo se deposita en las generaciones nuevas, así como en la familia el deseo es depositado en los hijos, pero mediante una premisa que es: yo deposito el deseo y el deseo va a retornar a mí en algún momento. Yo tengo mi hijo o mi hija, y una vez que yo lo deseo, ese hijo o esa hija me va a desear en algún momento, y entramos en este bucle de existencia permanente, ¿no? Lo mismo pasa con esos hijos de la cultura, esos hijos de la sociedad, que serían las nuevas generaciones, porque siempre se dice: los niños son el futuro, los jóvenes son el futuro, el porvenir, etcétera, porque a fin de cuentas pasa exactamente lo mismo que en una célula primaria, que sería la familia. El deseo de estos padres, que serían la sociedad entera, es depositado a sus hijos, que son las nuevas generaciones, para que en algún momento ese deseo sea retornado. Asimismo, el ritual o la tradición. Incluso las velas tienen también su propio significado, como bien decías, la iluminación, pero hay 4 velas específicas que se ponen como en forma de cruz y que representan la orientación, los 4 puntos cardinales. Yo me preguntaría, ¿quién es el que se siente desorientado? ¿Realmente es el muerto, o será la persona que ya no sabe hacia dónde ir o qué rumbo seguir después de que perdió a esa persona importante? ¿Sí? También, si asociamos como la iluminación siempre representa como lo bueno, la bondad. El lado oscuro sería como la maldad, otra vez la decisión, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y entonces se piensa que si ponemos ese camino de luz, no se va a perder en el camino la persona que muere. Otro punto importante, que ya hemos hablado un poco de los alimentos, también se ponen los gustos que tenía esa persona, y muchas veces ni siquiera se aceptaba eso en vida. Pudiera haber sido una persona con problemas de alcoholismo, con algún, no sé, tabaquismo, alguna cosa que no le pareciera a los familiares, pero cuando lo representan en el altar, ahí lo representan por completo. Ahí sí pueden poner la botella, ahí sí pueden poner los cigarros o cualquier cosa que le gustara al difunto, digamos, en este caso. Ahora, bueno, ahorita que mencionas la cuestión de la iluminación, también pareciera que comenzar a poner esas velas es el renacer también de, digamos, ese recuerdo y ese sujeto, y es como volverlo a la vida y ver si ahora sí realmente lo puedo aceptar y tal cual era ante esto que tú lo dices. Anteriormente a lo mejor no se aceptaba ese propio alcoholismo, el tabaquismo, inclusive que tuviera ciertos rituales o ciertos gustos por la comida, y es como vamos a ver si ahora sí vuelve a renacer y vuelve a hacer algo distinto y lo vuelvo a revivir y sentir algo distinto sobre esa persona, y ahora sí a ver si acepto que realmente se fue o que realmente puede volver a esa vida y estar conmigo por lo menos un momento y hacer lo propio, ¿sí? En ese momento ya, digamos, pasaría como a la posición depresiva, ya podría integrarlo por completo a la persona perdida, y de hecho pues es la parte final del duelo como tal. Bueno, les recordamos las maneras de comunicarse, que por aquí ya leímos algunos de los comentarios. Pueden dejarnos tanto aquí en el correo, bueno, el buzón de comentarios de la página de radiomorir.com o mediosrm.com. Por ahí dejen sus saludos, como tal, comentarios, dudas también que les provoque el tema, o a fin de cuentas qué les parece, ¿no? Como tal este mismo ritual, como tal la misma celebración, y cómo viven también pues esta muerte, digamos, singularmente en su familia o en esta tradición propia, ¿no? También recordarles que por ahí pueden checarnos en Facebook, en www.facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, donde bueno, pueden encontrar cada lunes una nueva emisión, un nuevo
nuevo programa y por su parte también la publicidad para los programas de los jueves, a su vez también la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, y por aquí pues bueno, la siguiente semana continuaremos con esta conceptualización lacaniana, estos temas de conceptos muy lacanianos. Por ahí nos quedamos próximos con la botella de Klein, entonces la siguiente semana tampoco se lo pierdan, y sobre todo para una aplicación real, que es como hemos visto, así como con esta celebración que le damos la cuestión teórica, ¿no?, la cuestión analítica, pues acá lo hacemos de una manera inversa, ¿no?, el concepto cómo tiene su aplicación en esta misma realidad. También aprovechar, pues bueno, para saludar al doctor, que ya se habrán dado cuenta que esta vez no vino, no es que esté muy callado, sino que está en la comodidad de su hogar disfrutando del café psicoanalítico. Entonces pues le mandamos un saludo, si está ahí, y pues que también se comunique. Saludos, Doc. Saludos, Doc. Entonces, pues bueno, Hay otro elemento también, la calaverita de dulce. Esta calaverita va a tener, otra vez, muchos coloridos, pero también va a tener en la frente, o digamos en el cráneo, el nombre del difunto. ¿Por qué va a ser una dulce muerte? Si le preguntáramos a las personas cómo quisieran morir, porque dicen, ay, no, es que morirse así es muy feo. En realidad no nos van a saber decir cómo quieren morir. O lo que podríamos encontrar más comúnmente va a ser, yo me quiero morir, pero sin darme cuenta. Dormirme y ya no despertar. Y ya no despertar. Pero precisamente muchas personas cuando se está acercando el momento de la muerte van a tener insomnio, van a tener miedo para dormir, porque qué tal si esta vez sí me muero y ya no despierto. Lo podemos ver incluso desde los niños pequeños en cualquier etapa de la vida. Y qué tal si en ese sueño o en ese quedarme dormido todos mis objetos malos, digamos, todos mis muertos pueden regresar y vienen por mí. Ahí está el miedo a qué tal si me jala los pies, ¿no? Entonces también en esta parte se vincularía otra vez la ofrenda, digamos, de que se le hace al muerto. Curiosamente, en las culturas que les mencionaba, había una parte que también se decía acerca de cómo moría el sujeto y a dónde es que iba. Era curioso que esta parte de si moría por una enfermedad, si moría en cama, se iba al cielo, ¿no? No se iba al cielo, era completamente despreciado. Digamos que quedaba en el olvido, ¿no? Si se murió en su cama o se murió enfermo, se le olvida, porque no fue como una muerte digna. Si era la madre que daba luz y moría, o era el guerrero que moría en la batalla, se iba directamente al cielo, al sol, ¿no? Ajá, al sol, era Vamos a iluminar como a toda esta cultura que se queda para que siga como toda esta grandiosidad a partir de la cual se muere, porque digamos el ser madre sería como lo más grandioso, porque está dando a un nuevo ser, dar a luz, literal, y la cuestión de estoy luchando por mi propia cultura, por mi propia madre, por mi propio suelo, digamos, ¿no? Entonces para que siga en la perpetuidad. Sí, siendo un héroe o una heroína, ¿no?, de la propia cultura. Como decimos, es cierto, la parte de dar a luz, o como tal así, aunque fuese muy literal, o dar nueva vida, pues es lo que la sociedad y la cultura espera, ¿no? Así como decíamos, el deseo que se deposita en estas nuevas generaciones, pues también es esta cuestión de alguien tiene que, como tal, hacer niños, ¿no? Dar a luz, como tal, hacer una nueva generación, porque si no, pues la sociedad se acaba. Y la parte, pues también hay que defender esa misma patria, que también es como una cuestión de defender a esa madre, ¿no? Entonces, por ahí surge esto y vemos que era la cuestión ya no solo de qué pasaba después que me moría, sino qué pasa también de la manera en que me muero, qué tan gloriosa puede ser mi muerte, y que también pues es un miedo que sigue comúnmente, ¿no? ¿Qué tal que me muero pues, de una manera así como que pasa inadvertida, ¿no? Y que inclusive también en esta cuestión del ritual era como yo me ofrezco para que derramen mi sangre y sea recordado, ¿no? Y de alguna manera yo siga nutriendo a mi propia tierra, a mi propia madre, y seguir en la perpetuidad. Yo me sacrifiqué por todos aquellos que eran necesarios para que ellos sigan viviendo, ¿no? Y siempre me van a recordar por ese sacrificio tan grande que yo hice. La sangre también ha tenido una connotación tanto para la vida misma, lo que nutre a los mismos dioses. Vemos que aquí en nuestra cultura pues los rituales necesariamente contenían sangre, por esta cuestión de la purificación, digamos, de la tierra, la purificación de las deidades, y pues también como esta cuestión que psicoanalíticamente muchas veces hemos dicho que es la libido, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue estando presente ya no solo en culturas pasadas, sino en estudios contemporáneos. Otro elemento también importante, sobre todo aquí en la cultura mexicana, porque se puede hacer también en otros lados, es el tequila, o digamos el trago. Es como un trago amargo, de hecho sería esa, digamos, la connotación.
Si se fijan, hay muchos elementos que tienen que ver con las pulsiones orales y precisamente es más o menos la etapa donde sería la posición esquizoparanoide o la depresiva, o por ejemplo duelo y melancolía. Una persona que está en melancolía tendería a regresar a las pulsiones orales. Por eso se van a poner a comer más, a fumar, a tomar, a hablar, a platicar, incluso a contar los chistes. Y otra cosa también muy importante es la fotografía. Al final de cuentas eso es lo que identifica ya al altar, como particular para una persona o una familia, no sé, o una pareja, pero casualmente es una fotografía donde obviamente va a salir bien. Entonces es como una idealización de esa persona, se engrandece, se pone en alto del altar donde está inalcanzable. Todo lo negativo se va a quitar de ahí, solamente se va a ver lo positivo, así que todo lo que hacía esa persona estaba bien. Van a aparecer las anécdotas, van a empezar a contar todo lo que vivieron con esa persona y en ese momento solo recuerdan lo bueno, porque quizás durante todo el año recuerdan todo lo malo que pasaba, ¿no? Y por eso también otra vez, pues ahí está la ofrenda. Sí, ya alguna vez hemos dicho esto, ¿no? Se habla también de una persona que la siguiente pregunta es, ¿ya se murió? ¿No? Porque digamos que la persona que muere pues parece que se convierte en santo, ¿no? Y es, bueno, sí tenía sus defectos, pero qué buena persona era. Bueno, sí hizo todo esto, sí era muy malo con tal y tal persona, sí destruyó tal y tal cosa, pero dentro de todo era buena persona, ¿no? Y nuevamente con esta cuestión que es el beneficio propio, en algún momento hablarán bien de mí. Entonces, pues digamos que muchas de las premisas que hemos tocado hoy en el tema han sido desde una cuestión nuevamente, desde lo particular hacia lo general, nuevamente desde lo individual hacia lo social, y con un retorno hacia esto. Entonces, todo lo que se hace muchas veces por el otro, pues a fin de cuentas es para que me lo hagan a mí, ¿no? Toda esta cuestión de ritual, a fin de cuentas es el ritual que creo merecer en algún momento. Y pues bueno, ya no necesariamente aquí en México con un Día de Muertos, un día al año que se le da a este tipo de celebración, sino en el resto del mundo también, cada uno con su ritual, cada uno con su festejo, cada uno con su celebración, cada uno con su duelo, por supuesto, en su momento, pues será algo que quizás quede hasta el último día de la humanidad, ¿no? Hasta que alguien ya no lleve este ritual. Pero la cuestión es así, se existe mientras los demás quieran esta existencia, mientras los demás quieran que como tal también ellos existan en algún momento. Entonces, pues bueno, es parte de lo que encontramos, al menos aquí en México, es parte de quizás esta misma tradición y como lo mencionábamos, desde tiempos pasados, una de las preocupaciones mayormente enfocadas para la persona, estudios muchísimos, ahora incluso por ahí algunas disciplinas o como tal conocimientos, como lo es la misma tanatología, ¿no? Que también se estudia de esta cuestión de la muerte, de esta cuestión del mismo acompañamiento que se le va a dar y que otra vez regresa a esta cuestión básica en la que no es tanto para la persona que está falleciendo, sino cómo van a tolerar que el otro fallezca, ¿no? Y que a fin de cuentas también surge una nueva premisa, que muchas veces el me abandonaste o por qué me dejas, ¿no? Que es una de las frases más comunes dentro de alguien que muere, digamos el familiar, la novia, el esposo, la esposa, el amigo, ¿por qué me estás abandonando? ¿Por qué me dejas? Y parece un reclamo, que nuevamente vamos a ver esto, la pérdida como si diera igual, que se fuese, que lo dejase o que se muriese, ¿no? Es como para la misma cuestión del aparato psíquico, una unificación de esto. Hay una pérdida y en este caso el otro me está abandonando, ¿no? Entonces, pues es una cuestión que también podemos hablar un poco. Otro fenómeno que ha estado pasando ya más recientemente es que ya no se usa tanto las fotografías de los familiares. Como que se perdió un poquito esa costumbre y ya se usa, no sé, un artista, o van a recurrir a personajes de la televisión, o van a recurrir a un escritor, alguien que fuera importante, como si ya no se pudiera rendir tributo a la propia familia, porque de hecho pues la familia también ha ido cambiando. Entonces parece que se le exige demasiado a los familiares y por eso ya no se les puede rendir ese culto, pero si no se les puede rendir ese culto, tampoco se los van a rendir a ellos y se van a ver más exigidos para tener que trascender y que les hagan también ese tipo de rituales. Esta cuestión que se menciona pues también es la misma idealización que se le pone a la persona, ¿no? Ahora también se idealiza como cómo voy a hacer el ritual, ¿no? Las, digamos, guerras o competencias de altares también, o cómo voy a adornar la tumba de como tal mi familiar, ¿no? Aquí tenemos celebraciones muy emblemáticas, por acá en el estado de Michoacán es muy conocido como tal el Día de Muertos, precisamente por todo el ritual que se lleva. Ahora pues bueno, aunque está azotado precisamente por el crimen esta población, se sigue realizando
realizando, incluso expediciones o viajes que se organizan para ir a Pátzcuaro, y como tal, pues recordar a los muertos y muchas veces despedirlos también, ¿no? Se pasa completamente la noche, aquí les menciono, es un estado de los de México, y se pasa toda la noche acompañando a este muerto dentro de la fiesta, el mariachi, la banda, el norteño, etcétera, ¿no? Que ahora vemos que esto es muy común también, el acompañamiento, que es una fiesta detrás del féretro, ¿no? Y también por acá, más al centro, en como tal Xochimilco, pues también se hace esta celebración muy en grande. Entonces por aquí tenemos dos puntos muy característicos, pero bueno, saber que ir a México un 2 de noviembre a cualquier panteón de cualquier ciudad, pues es un como tal maratón, ¿no? Una fiesta va a ser dentro, pero va a ser una odisea para entrar. Entonces, pues bueno, quizás la invitación a la gente que no ha tenido esta experiencia, ¿no? A acercarse un tanto más y pues bueno, saber por qué se festeja, que es parte de lo que hemos estado hablando, saber también por qué es necesario el festejo, así como por qué es necesario el mismo duelo dentro de la persona. Y bueno, Génesis nos manda saludos y nos dice buen programa. Saludos. Y Marisol nos pregunta por el doc. Bueno, el tema hoy no le gustaba, entonces dijo que no venía. Le daba un poquito de... Nos está escuchando desde casa. Nos está escuchando desde casa, eso esperamos, y pues si no, pues quizás quiso descansar del café también, ¿no? Entonces, pues bueno, eso como tal del tema. Les recordamos entonces la invitación a que nos busquen en Café Psicoanalítico Radio en Facebook. Ya saben que en la mayor parte de las redes sociales, si no es que en todos lados se encuentra también el Café Psicoanalítico, en Instagram, en Vine, en Twitter y en diferentes redes. Entonces por ahí para que también dejen sus comentarios. Y pues bueno, no sé si alguna conclusión pudiésemos dar. Bueno, pues que festejen a sus muertos cada año porque les ayuda también a hacer los duelos. Exactamente. Entonces, pues bueno, esto es necesario. Por nuestra parte, pues los esperamos el siguiente jueves. Y que pues tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Gracias por escucharnos. Buenas noches, hasta la próxima.